ocasión corresponde ver el séptimo mensaje sobre ofreciendo sacrificios espirituales. Y tenemos que, cuando nos entregamos a Cristo, cuando somos salvos, pasamos a hacer muchas cosas en Cristo o parte de muchas cosas, muchas de las cuales son instantáneas como progresivas. Entre tantas cosas es que somos hechos por nuestro Dios sacerdotes. En 1 Pedro capítulo 2, verso 5, Pedro le está hablando a los creyentes de todos los tiempos y nos está llamando como una casa espiritual y sacerdocio santo. Y así como los sacerdotes en la antigüedad, los sacerdotes levíticos en el Antiguo Testamento, ofrecían ofrendas y sacrificios constantemente, como nos habla Hebreos 10:11, nosotros también tenemos ofrendas y sacrificios que ofrecer, sacrificios espirituales que han de ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero no solamente se trata que seamos un sacerdocio espiritual que ofrezca sacrificios espirituales, sino que Pedro nos habla que debemos ser un sacerdocio santo, un sacerdocio que sea santo en toda nuestra manera de vivir, como Pedro nos explica en 1 Pedro 1, 14 al 16. Ya hemos visto algunos sacrificios espirituales. Ya vimos el sacrificio de alabanza con su base en Hebreos 13:15. También hemos hablado ya del sacrificio de gratitud, de darle gracias a Dios, como encontramos en el Salmo 100, verso 4. También tratamos sobre el sacrificio de júbilo. En el Salmo 27:6 podemos encontrar su base, que este se refiere a clamar con alegría y gritos de victoria al Señor. Hablamos el último mensaje sobre un sacrificio de un espíritu quebrantado, como expresa David en el Salmo 51, verso 17. Un corazón, un espíritu que está quebrantado, humillado, sean en arrepentimiento o aún en intercesión por otros. El Señor está cercano, nos dice su palabra, a los quebrantados de corazón. En el Salmo 34, 18. Y aún Él nos dice que no solo está cercano, sino que Él habita con el quebrantado y humilde de espíritu. En Isaías 57, verso 15. Pero para pasar al sacrificio espiritual que nos corresponde ver en esta ocasión, volvamos a 1 Pedro 2:5, al cual le damos lectura. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Somos sacerdotes, somos hechos sacerdotes cuando nos convertimos al Señor, pero debemos desarrollar nuestro sacerdocio espiritual. Y debemos, como dice aquí el apóstol Pedro, ser edificados como un sacerdocio santo, ofreciendo sacrificios espirituales. Y el sacrificio espiritual que nos corresponde hablar en este día o en esta ocasión es el sacrificio de justicia. Somos exhortados en la palabra del Señor a ofrecer el sacrificio de justicia, como tenemos en el Salmo 4, verso 5. Ofrecer sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Ofrecer sacrificios de justicia. Estos también son sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Suben en olor grato al Señor cuando le ofrecemos al Señor sacrificios
de justicia, que vamos a ir definiendo conforme vayamos avanzando en este mensaje. También en el Salmo 51, versículo 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Aquí tenemos que después de este salmo de arrepentimiento, David habla en sus últimas palabras de los sacrificios de justicia. Después que experimentamos un arrepentimiento, un verdadero arrepentimiento, y proponemos hacer lo que es agradable y recto delante de Dios, entonces es cuando podemos darle al Señor sacrificios de justicia. Por un momento ahora quiero hablar o comparar las ofrendas y sacrificios levíticos con el sacrificio de justicia. En Malaquías capítulo 3, versículo 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. El Señor busca limpiar a su sacerdocio para que le ofrezca el sacrificio espiritual o sacrificios espirituales mucho más profundos que los sacrificios animales, físicos del antiguo pacto. Y esto es sacrificios de justicia u ofrendas de justicia, como podemos encontrarlo aquí, ofrenda en justicia. Y Dios mostró esta verdad a varios de sus profetas. Por ejemplo, en Isaías, el profeta Isaías habla en Isaías 1, del 11 al 17, cómo el Señor estaba cansado, cómo el Señor estaba hastiado de los sacrificios y holocaustos, entre tanto que había iniquidad en el pueblo de Israel y aún en el sacerdocio. Ellos hacían lo malo y por tanto el Señor los exhorta a más bien ofrecer justicia, conducirse en justicia delante de Dios, ofrecer delante de Él sacrificios de justicia. Dice el Señor, estoy cansado, estoy hastiado de sus sacrificios animales, sacrificios que Dios mismo había mandado, pero no le estaban dando a Dios el sacrificio de justicia. Además que todos esos sacrificios levíticos no eran más que una sombra y figura de los sacrificios espirituales que ahora debemos dar al Señor. Por ejemplo, encontramos que también el profeta Miqueas nos escribe en Miqueas capítulo 6, versículos del 6 al 8. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Aquí está hablando el profeta Miqueas. E inspirado por el Espíritu Santo, hace unas preguntas al Señor. Y entonces Él las responde, inspirado por el Espíritu Santo. Y dice, ¿cómo me voy a presentar delante del Señor? ¿Cómo voy a adorar al Señor? ¿Con sacrificios animales? ¿Con los sacrificios levíticos? Y aquí el Señor le revela a Miqueas 3 cosas que suben a Él en olor gratísimo, como sacrificios espirituales. Y primeramente menciona hacer justicia.
lo que corresponde al sacrificio de justicia, que sube al Señor en olor grato como un sacrificio espiritual. De ahí menciona misericordia, amar misericordia. Misericordia es otro sacrificio que veremos más adelante, como el hacer el bien y la ayuda mutua. Un sacrificio de misericordia. Y humillarnos ante nuestro Dios. Es un sacrificio que ya vimos. El sacrificio de un espíritu quebrantado. El sacrificio de un espíritu humillado. Entonces, qué maravillosa es la palabra de Dios. Encontramos, como les decía hace un momento, los sacrificios levíticos solo son una sombra y figura de los sacrificios que Dios en realidad quiere. Sacrificios espirituales. Miqueas dice que para Dios son más agradables el hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él que los sacrificios levíticos. Y hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él, de hecho, son sacrificios espirituales que son agradables a Dios por medio de Jesucristo. Salomón también pudo entender, al ver el ejemplo de su padre David, el hacer justicia, el sacrificio espiritual de hacer justicia, es más agradable delante de Dios que cualquier otro sacrificio o ritual de la ley, que es un tipo y figura y sombra para nosotros. En Proverbios capítulo 21, versículo 3, encontramos lo que nos dice Salomón. Proverbios 21, 3. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Hacer justicia y juicio. El sacrificio de justicia es más agradable delante de Dios que los sacrificios animales, que los sacrificios levíticos, que los sacrificios de la ley, los rituales de la ley, que son una figura para nosotros y se cumplen de una manera espiritual para nosotros. Por un momento, ahora quiero hablar de Sión y los sacrificios de justicia. Y quiero aclarar. Sí, la iglesia que Dios me da el privilegio de pastorear, le hemos puesto el nombre de Iglesia Sión. La confraternidad a la que nosotros pertenecemos, Confraternidad Sión Internacional, Zion Fellowship International, también se llama Sión. Y nosotros no hablamos de Sión porque sea el nombre de nuestra confraternidad o el nombre de nuestra iglesia local, sino porque pudimos entender lo que significa Sión. Es que nos pusimos ese nombre porque ahí queremos llegar, porque a ese punto queremos llegar. Pero voy a hablar ahora de Sión y los sacrificios de justicia. Deuteronomio 33, verso 19. Llamarán a los pueblos a su monte. Allí sacrificarán sacrificios de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y los tesoros escondidos de la arena. Llamarán a los pueblos a su monte. Llamarán a muchos pueblos a su monte, a un monte de Dios.
donde van a sacrificar sacrificios de justicia. ¿Y a cuál monte Dios nos está llamando? Dios nos llama como creyentes al monte Sión espiritual, que es el lugar de su reposo, que es el lugar de su habitación. En el Salmo 132, verso 13 y 14, que podrán ver aquí, el Señor nos dice que Sión es el lugar que el Señor ha escogido, el lugar de su morada, el lugar de su reposo, el lugar donde Él habitará porque la ha querido. Sión espiritual. O que nosotros queramos habitar donde Dios habita, en el lugar de su reposo, en el lugar de su habitación, en el lugar de su morada. Es más, en Apocalipsis 14 podemos ver que Sión es el lugar donde está el trono de Dios, Sión celestial, Sión celestial. Y la Escritura aún nos dice que Jehová habita en Sión. En Hebreos 12, 22 al 24, nos está hablando el escritor de Hebreos que Dios nos ha llamado, no al monte que se podía palpar, sino a Sión espiritual. Dios nos llama a Sión, al monte de Sión, al lugar de su reposo, al lugar de su morada. Y aquellos que se acercan al monte de Sión son aquellos que le ofrecen sacrificios de justicia. Y de hecho es un requisito hacer justicia para habitar y morar allí, como David mismo lo confirma. En Salmo 15, verso 2, nos dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero ¿cuál es el monte santo? Sión es el monte santo del Señor. Pero no se trata que yo lo diga. No se trata que yo me lo imagine. No se trata que yo dé una interpretación a mi gusto y a mi conveniencia, a mis ideas. No. ¿De dónde saco que Sión es el monte santo del Señor? Salmo 2:6 nos dice: Sión, mi santo monte. Entonces, ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Un requisito para morar en el monte santo del Señor, en Sión espiritual, en el lugar de la habitación de Dios, es hacer justicia, ofrecer al Señor el sacrificio de justicia. Pero vamos a hablar ahora del sacrificio de justicia en términos prácticos. ¿Cómo es que damos al Señor el sacrificio de justicia? ¿Cuándo es que le damos al Señor el sacrificio de justicia? Hay una realidad de la que habla el apóstol Pedro que debemos tener muy en cuenta y que encontramos en Hechos 10, versos 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Miren, Dios se agrada en toda nación y en todo lugar de aquellos que hacen justicia, de aquellos que escogen caminar en justicia, de los que hacen justicia, de los que se conducen en justicia delante de Dios. Por ejemplo, Jesús nos enseñó que el bautismo en agua es un acto de justicia. En Mateo 3:15, cuando Juan el Bautista no lo quería bautizar, Jesús le dijo, deja que cumplamos con toda justicia. Esto sube ante los ojos del Señor en olor fragante, como un sacrificio de justicia, cuando un nuevo creyente decide bautizarse, identificándose con Cristo en su muerte, resurrección. Entonces, pero bueno, no solamente el bautismo en agua es un acto de justicia. Dios quiere que seamos de aquellos que amen la justicia y aborrezcan la maldad, como se habla de Jesús en Hebreos 1:9. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí tenemos que se nos habla de Jesús estas palabras. Jesús amó la justicia y aborreció la maldad. Y por eso vino sobre él esa unción poderosa que él tenía como el Hijo eterno de Dios. Pero esto también es una enseñanza para nosotros. Dios quiere que también nosotros amemos la justicia y aborrezcamos la maldad. Y también debemos saber una cosa: la unción genuina de Dios va a estar sobre aquellos que aman la justicia y aborrecen la maldad. Personas que no se conducen de esta manera, amando la justicia y aborreciendo la maldad, ten por seguro una cosa: si fluye bajo alguna unción, será una unción falsa. Porque la unción de Dios, genuina y verdadera, va a venir sobre aquellos que aman lo que Él ama y aborrecen lo que Él aborrece. Apréndete bien eso. Pero ¿cómo es que andamos en justicia? ¿Qué es andar en justicia? ¿En base a qué andamos en justicia? Veamos en el Salmos 23, versos 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor, como nuestro pastor, nos guía por sendas de justicia. Él nos guía por sendas de justicia. Él nos muestra qué es lo justo, cómo conducirnos en justicia por medio de su palabra y claro, por medio de su Espíritu Santo, que siempre va a fluir de acuerdo con la palabra inspirada por Dios en las Escrituras. Pero vamos a fundamentarlo con la Escritura misma. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dios nos ha dado las Escrituras, la Biblia, para, entre otras cosas, instruirnos en justicia, para mostrarnos el camino justo delante de sus ojos, para mostrarnos delante de Él que es justo y que no lo es, que es impío, que es malo delante de sus ojos. Pues hemos de conducirnos de acuerdo a lo que es justo ante los ojos de Dios. Y no siempre lo que es justo ante los ojos de Dios va a ser justo ante los ojos de los hombres.
En el Salmo 119, 172 nos dice: hablará mi lengua tus dichos, porque tus mandamientos son justicia. Amén. Los mandamientos de Dios son justicia. Así que seguir los mandamientos de Dios, cuando andamos conforme a los mandamientos de Dios, conforme andamos de acuerdo a lo que Dios nos manda en su palabra, andamos en justicia. Ahí, cuando hacemos esto, le estamos ofreciendo a Dios un sacrificio de justicia. En Ezequiel 18, versículos 5 al 9, que no los voy a leer, pero los podrán ver aquí a un lado mío, encontramos una lista enunciativa, mas no limitativa, de lo que es andar en justicia. 11 áreas en la palabra de Dios que representan andar en justicia. Y concluye. Vamos a ver solamente Ezequiel 18, versos 5 y 9. Verso 5. Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia. Verso 9. En mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para andar rectamente, este es justo. Este vivirá, dice Jehová el Señor. Entonces, le ofrecemos a Dios sacrificios de justicia prácticos cuando hacemos lo que es justo delante de sus ojos, de acuerdo con su palabra, con sus mandamientos expresados en su palabra. Y si nosotros nos exponemos frecuentemente a la palabra de Dios, leyendo nuestras Biblias de manera personal, asistiendo a nuestra iglesia local, alimentándonos de la palabra, aún escuchando a hombres de Dios piadosos que nos enseñen en base a la sana doctrina, conforme a las Escrituras, la palabra de Dios, el Espíritu Santo se va a encargar en nuestra vida diaria de recordarnos hacer lo que es justo delante de los ojos de Dios. En otras palabras, le ofrecemos a Dios el sacrificio de justicia cada vez que en la vida diaria nos vemos tentados a hacer algo que Dios desaprueba. En la vida diaria, sea en nuestro trabajo, sea en la escuela, sea con nuestros amigos, sea con nuestra familia. Pero nosotros decidimos hacer conforme a lo que Él nos dice en su palabra, conforme a lo que Dios nos muestra, cómo nos debemos comportar. Cuando levantamos en alto los estándares de Dios y actuamos conforme a lo que es justo delante de sus ojos, y no de acuerdo a lo que es justo y agradable delante de los hombres. Cuando hacemos eso, al vernos tentados a actuar contrario a lo que Dios nos dice, y decimos no, yo voy a hacer de acuerdo a lo que es justo delante de Dios. Cuando hacemos eso, sube delante de Él el aroma dulce, agradable, delicioso, delante de Él, del sacrificio de justicia. Así que ofrezcamos el sacrificio de justicia. Escojamos ofrecerle a Dios cada día el sacrificio de justicia. Amén.
Amén.